Hola chavalada, hoy os vamos a hablar de estadística. A la estadística no hay que tenerla miedo porque se encuentra en todas partes, como por ejemplo en el Fortnite. Pero, ¿qué es la estadística? La estadística es una rama de las matemáticas que estudia datos acerca de una población y que intenta buscar si esos datos dependen de un fenómeno natural, aleatoriamente o no. ¿Qué es lo primero que necesitamos saber para hacer un estudio estadístico? Pues las características o cualidades que poseen los individuos de una población. A estas se las llama variables estadísticas. Las variables cuantitativas se expresan mediante un número. Se pueden contar, sumar y realizar operaciones aritméticas con ellas. Dentro de las cuantitativas tenemos las discretas. Solo pueden tomar un número finito de valores, como por ejemplo el número de partidas jugadas, las victorias, las muertes realizadas o los impactos recibidos. En este caso, se refiere a que no hay jugadores medio muertos o que no es medio ganado. No es posible tener 2,5 victorias o 11,8 muertes. Variables cuantitativas continuas. Pueden tomar un número infinito de valores, como por ejemplo el tiempo jugado o la distancia recorrida. En este caso, la distancia recorrida puede tomar cualquier valor desde 0 hasta lo que nos deje el juego. Puede haber recorrido 1 metro y 1 centímetro o 500 metros. Variables cualitativas. Estas características no pueden ser medidas mediante números, como por ejemplo nuestro nombre de usuario, los nombres del mapa de la isla o los modos de construcción. Sabiendo ya qué tipos de variables estadísticas nos podemos encontrar, pasamos a analizar parámetros de esas variables, como por ejemplo el número de veces que se repite un evento durante nuestro estudio estadístico. A esto se le llama frecuencia, y las hay de varios tipos. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un valor. Se escribe como FI, siendo I cada uno de esos valores. La suma de las frecuencias absolutas, es decir, la suma del número de veces que aparece cada valor, da el número total de datos que tenemos. La frecuencia relativa es el número de veces que se repite un valor relativo al total. Por eso se expresa en forma de cociente, dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Se expresa mediante NI cada uno de los valores que se repiten. NI siempre va a estar entre 0 y 1, porque la suma de todas las frecuencias dará 1. Esto pasa porque, como hemos dicho antes, la suma total de frecuencias da el número total de datos que tienes, que es n. La frecuencia acumulada, como indica su nombre, se refiere a los valores que vamos acumulando por debajo de otro en concreto. Se hace sumando las frecuencias desde el menor valor hasta el que hemos dejado como tope. Se puede hacer de la misma manera tanto para la absoluta como para la acumulada, FI y NI. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos el número de muertes que han hecho unos jugadores durante una partida. El jugador 1, por ejemplo, ha hecho 2 muertes. El jugador 10 ha hecho 5. El jugador 14, 6. Y el número 22 ha hecho una sola muerte. Y esos datos podemos resumirlos en una tabla de frecuencias. Aquí tenemos el número de muertes, la frecuencia absoluta, que es el número de jugadores que han conseguido cada número de muertes, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Ahora vamos a explicar los intervalos. Son agrupaciones de datos, agrupaciones de variables ya sean continuas o discretas. Se suele hacer cuando el número de datos es muy grande y para poder estudiarlos los agrupamos en subconjuntos, pero se puede hacer siempre. Para representar estos datos lo hacemos mediante un histograma, un gráfico de barras en el que se representan intervalos y frecuencias, o eligiendo una marca de clase, esto es, coger el punto medio del intervalo y representar su frecuencia. Bueno chicos, ya está aquí el vídeo. Os sigo contando en mi segundo vídeo lo segundo que hay que saber para realizar un estudio. Hasta la próxima. Si os ha gustado, dadle like y suscribíos.